Ahora vamos a hablar sobre el proceso de farmacovigilancia. Presenta a Alina Lucía del Río Carmona y Claudia Patricia Díaz Rodríguez, quien les habla. Partimos con la definición de proceso de farmacovigilancia como una estrategia de gestión de riesgos que está orientada a garantizar la seguridad de los medicamentos. Este proceso pues inicia con la identificación de una señal que no siempre eh, representa un peligro real. A partir de ahí pues se van a desarrollar varias etapas. La primera que es la evaluación de la investigación de esta señal, seguida de las intervenciones que se van a desarrollar para minimizar los riesgos que se hayan confirmado, si se han confirmado, de esa señal emitida, con la posterior comunicación que debe ser efectiva hacia los prescriptores y hacia los usuarios de estos hallazgos que se hayan encontrado, y va a finalizar con la evaluación de los resultados de esas medidas que se hayan adoptado y tomado en relación pues a esos hallazgos determinados. Es importante tener en cuenta que este proceso pues es iterativo, que debe ser continuo, dinámico y que se debe adaptar pues a las necesidades de la nueva evidencia. ¿Cómo se definiría entonces una señal? Según el Consejo de Organizaciones Internacionales de Ciencias Médicas o el CIOMS, eh, como cualquier alerta que sugiera una nueva asociación potencial o un nuevo aspecto de una asociación conocida basada en una o más fuentes que justifiquen una verificación. Y según la OMS, sería cualquier información notificada sobre una posible relación causal entre un evento adverso y un medicamento que previamente sea desconocido o que esté incompleto. Dentro de este proceso de detección de señales, pues es importante determinar cuáles serían las fuentes de datos posibles. Dentro de estas están los informes espontáneos o de las notificaciones espontáneas que se hacen en la atención en salud, los estudios clínicos, la literatura médica o el proceso como tal de minería de datos, que es una técnica que nos permite identificar patrones en grandes conjuntos de datos y que pues es específicamente eh, aplicada a las bases de datos pues de reacciones adversas a los medicamentos. Es importante que este proceso pues requiere que se haga una verificación activa, que está definida o se refiere esta verificación activa a esa búsqueda sistemática que se hace de los eventos adversos mediante los estudios diseñados pues específicamente para la seguridad de los medicamentos, eh, como lo son los estudios de casos y controles, los estudios de corte, que pues van a hacer ese seguimiento a esos pacientes que usan los medicamentos y poder hacer la detección de esos eventos, de esos efectos adversos. Y no solo pues a la vigilancia pasiva, que es a la que se hace pues el reporte voluntario, rutinario de los eventos adversos por parte de los profesionales de la salud. Porque es importante ese proceso de análisis que sea continuo, de forma continua y permanente, porque algunas señales pues, pueden revelar un riesgo que un riesgo conocido puede ser más grave de lo que estaba previamente documentado. Nos daban un ejemplo sobre el uso del ácido triaprofénico y la cistitis crónica grave. Por allá en la década de los 90, pues ya llevaba más de una década usándose el medicamento, que es un antiinflamatorio no esteroideo, y que como evento adverso pues presentaba la cistitis. Pero solamente hasta después de esta década se empezaron a reportar algunos estudios, unas series de casos que indicaban que si no se reconocía, si no se detectaba pues prontamente la reacción y se continuaba el tratamiento a largo plazo, pues se podía producir una cistitis crónica grave que incluso podría llegar a requerir como tal la resección quirúrgica de la vejiga y pues producir una discapacidad pues permanente en el paciente grave. Entonces ahí resalta pues la importancia de que se haga de forma continua. ¿Cómo se identifica entonces una señal? Pues requerimos que se presenten casos similares de reacciones adversas a medicamentos como tal. En ese contexto, pues las reacciones poco frecuentes tienen una baja probabilidad de que puedan ser causales. Entonces, ¿cuántos casos se necesitarían?
Entonces, está escrito que se necesita un caso rara vez va a generar, se va a convertir en una señal que inicie un proceso de investigación, excepto que sea un caso grave como la anafilaxia. Si no lo es, se necesita mínimo de 3 casos para que se inicie la evaluación como tal de señal. ¿Cuál es el proceso o finalmente el objetivo? Identificar pues si existe un número de casos inesperadamente alto asociado a esa señal que se emite. Ahora vamos a definir qué es la desproporcionalidad. Entonces es un método estadístico que es usado para detectar las señales de seguridad en la farmacovigilancia. Entonces nos va a servir para hacer la comparación de la proporción de una reacción adversa a medicamento específica para un fármaco con lo esperado en una gran base de datos. Entonces la ventaja que tiene pues es que no requiere como tal los datos eh, de uso externo, o sea, es independiente del consumo que se haya hecho en realidad del medicamento. ¿Cómo funciona? Se calculan las proporciones de la reacción adversa al medicamento específica eh, para el medicamento y se van a representar como unos perfiles de reacción adversa a medicamento. Y él se va al punto de comparación, es el promedio de todas las reacciones adversas para todos los medicamentos, que sería como el ruido de fondo con el que se va a comparar. Lo continuamos explicando con un ejemplo. Tenemos el ejemplo de la rifautina, que es un medicamento que se usaba para el tratamiento de la tuberculosis. Se presentaron en el Reino Unido, en la base de datos del Reino Unido, durante un seguimiento que se hizo durante 30 años, 600.000 casos de reacción adversa sospechosas, adversas a medicamentos sospechosas. Casos de uveitis en todos los medicamentos fueron 800, que representó el 0.13%. De estos casos de uveitis para rifautina específicamente, fueron 41 de 55 de las reacciones adversas médicas totales para la rifautina, que representó un 75%. Entonces acá se hace un cálculo que es el índice del reporte del proporcional o el PRR, dividiendo esa proporción para el total de los del medicamento específico sobre la esperada pues para todos los medicamentos, que en este caso nos da un valor mayor a 577, que indica una alta desproporcionalidad e indica una posible señal de seguridad que se debe. En esta diapositiva ya podemos ver para ese mismo ejemplo ya la tabla 2x2, es donde se pueden observar los valores ya mucho más específicos y la fórmula como se hizo en los cálculos de, de este índice de proporcionalidad. Y ya en esta tabla podemos observar pues, los principales métodos estadísticos que son utilizados pues, a nivel internacional para pues analizar también esa desproporcionalidad en este contexto de la farmacovigilancia. Cada uno pues con su base metodológica, estadística y pues determinada para algunos países. Pues por ejemplo tenemos el índice de proporcionalidad o el Proportional Reporting Radio que se utiliza en Reino Unido, que fue el que escribimos con los ejemplos anteriores y pues que se basa en esas proporciones pues simples de los efectos del medicamento y son uno de los métodos pues más frecuentes que se utilizan por su practicidad. Está pues el reporte, el ROR, que utiliza el Reporting Outration, que se utiliza en Países Bajos, emplea pues tablas de 2x2 y pues estima pues los ratios entre medicamentos y pues las reacciones adversas como tal. En la OMS, con su base el BG-Base, utiliza el método del Information Component o el CI, pues que este se fundamenta en estadística bayesiana para detectar
sobre todo pues señales que sean como mucho más robustas, así haya menos detección de casos. Y finalmente pues, también tenemos al MGPS, que es el Multi-Item GAM Poison Skincare, que se desarrolla pues en la FDA, lo utiliza la FDA en la base de datos de los Estados Unidos, y su base estadística pues es el modelo de gamma de Poison. Y finalmente otro que se agregó en el Reino Unido, que se suma al PRR, utiliza la base de la media geométrica bayesiana, que es el EBGM, que es el Empirical Bayes Geometric Mean. Pues todos finalmente van a ayudar a identificar si una reacción adversa pues se presenta con mayor frecuencia de la que se espere para el medicamento, pues realmente comparada con la base de datos global. ¿Qué consideraciones son importantes tener en cuenta? Pues que, por ejemplo, el índice del PRR pueden ocultar señales que sean mucho más sutiles. Por eso es tan importante el análisis, la minería de datos y el análisis de estos datos más específicamente. Para muchos científicos y para muchas sociedades, pues es importante el análisis individual de los casos de las reacciones adversas a medicamentos, pues y la evaluación clínica como tal, que debería ser predominante sobre los datos estadísticos para muchos. Pero pues ante eso se hace la aclaración de la definición de la importancia de las señales estadísticas diferenciadas de las notificaciones que sean desproporcionadas, que hace referencia pues como tal, que a una pues tiene que ver con ese modelo estadístico como tal, y el otro a la determinación como tal de la desproporción, y que finalmente ninguna de ellas pues va a buscar reemplazar la evaluación clínica, sino realmente complementarla. Entonces se tiene que, dentro del análisis de esas grandes bases de datos, pues se van a generar realmente muchas señales estadísticas. eh, Algunas pueden ser falsas, otras van a ser irrelevantes, otras van a requerir eh, acción inmediata. Entonces, porque pues se tiene que priorizar, ¿cierto? Eh, entonces existen dos métodos más formales para priorizar. Uno es el triage, que se parece al método, hace referencia al método que se utiliza en el servicio de urgencias. Es similar, pues, para hacer un análisis rápido de las características más importantes de la serie de casos, que sean, por ejemplo, la gravedad o el resultado. Y el otro, el segundo, eh, entonces tenemos que, hay unos principios para la evaluación de esas señales. Uno, pues, es el análisis detallado de los datos de origen, sea de donde vengan de los casos clínicos individuales, los estudios formales, sean observacionales o ensayos clínicos. La determinación y la búsqueda de ensayos clínicos aleatorizados, si existen, donde se haya reportado pues eventos que sean similares. También buscar en los hallazgos preclínicos si se han presentado efectos adversos en modelos animales o celulares que están asociados a esta señal que se está identificando. Buscar en los datos epidemiológicos si hay incidencias o tendencias poblacionales que se asocien también, y la literatura científica que se encuentre publicada, sean metaanálisis o revisiones o reportes de caso. Dentro de los criterios importantes a evaluar dentro de estos están la causalidad, que pregunta pues si la evidencia respalda a una relación causa-efecto entre el fármaco y la reacción adversa al medicamento, la frecuencia, que interroga con qué frecuencia le ocurre la reacción adversa al medicamento y si es posible estimar algún riesgo absoluto que se asocie, la gravedad, que es una reacción, si es una reacción mortal, potencialmente mortal o que deje discapacidad permanente. También se deben tener en cuenta las implicaciones clínicas, si realmente hacer el seguimiento de esta señal va a requerir estudios que sean muy extensivos o,
o que realmente tengan un costo elevado o que provoquen estén asociados a ausentismo laboral, y la prevenibilidad, que nos va a interrogar si existen factores conocidos para prevenir esa reacción adversa a medicamento o mitigar sus consecuencias. En cuanto a la frecuencia, pues el Consejo Internacional de las Organizaciones de las Ciencias Médicas ha propuesto una tabla pues, de frecuencias que van desde común, muy común, común, poco común, raro y muy raro, que van desde muy común, desde 1 a 10, común de 1 a 10 hasta 1 en 100, poco común de 1 a 100 y de 1 a 1000, raro de 1 a 1000 o de 1 a 10.000, y muy raro si son menores de 1 en 10.000 casos en que se presenten para hacer una clasificación de la frecuencia como tal. Es importante pues destacar que es justamente los estudios mediante los estudios farmacoepidemiológicos, la forma más precisa pues de estimar la frecuencia de las reacciones adversas al medicamento a través de esta corte pues de pacientes a partir de los registros de prescripción que se hacen ellos. Lo suelen permitir pues esa evaluación de señales, si la necesidad, y también determinar la necesidad de realizar pues más investigaciones, y nos permite pues obtener también la suficiente evidencia para poder tomar decisiones y medidas sin esperar a que se hagan estudios confirmatorios en los casos en que se presentan pues esas reacciones adversas a medicamento graves, que no se deberían pues esperar hasta que se hagan un reporte de caso por notificación espontánea. Ahora bien, para hablar de las opciones potenciales debemos tener en cuenta que el objetivo final de la farmacovigilancia es la prevención. Hay muchos factores que pueden afectar esta prevención de reacciones adversas a medicamentos. Dentro de ellos destacan las características del usuario y las características de los fármacos. Para hablarles de las características del usuario se tienen en cuenta los factores demográficos, entre ellos, por ejemplo, el sexo, la raza, la edad, factores genéticos como los polimorfismos, enfermedades concomitantes como la insuficiencia renal o hepática, historias de reacciones adversas previas, por ejemplo, antecedentes de alergia, y el cumplimiento y uso de otros medicamentos. Dentro de las características del fármaco podríamos destacar la vía de administración, que pudiera ser vía oral, intradérmica, intramuscular, intravenosa, entre otras. También la formulación, que pues incluirían los excipientes, si son de liberación sostenida o inmediata. También el régimen de dosificación, el índice terapéutico, que es la medida de seguridad intrínseca de un fármaco en relación con la dosis, y los mecanismos del metabolismo de fármacos y vías de excreción, el potencial de las interacciones medicamentosas. Lo que se espera es que se realicen modificaciones de las recomendaciones a los usuarios, pero existen otras dos medidas más drásticas que consisten en tomar medidas más allá de esas recomendaciones, es decir, implementar estrategias que permitan las modificaciones para disminuir esas reacciones adversas, y la otra es retirar el medicamento del mercado. Esta de retirar el medicamento del mercado, en los últimos años solo el 4% de los medicamentos se han retirado por razones de seguridad. Un ejemplo de tomar medidas activas es, por ejemplo, en esos pacientes que se indica tratamiento para el acné, se garantice que en el caso de que se tome la isotretinoína, se planifique para no quedar embarazadas por el efecto teratogénico que puede tener este medicamento. Ahora, existe este listado de acciones para mejorar la seguridad, que son acciones potenciales relacionadas con las secciones de resumen de las características del producto que aparecen pues, en cada producto, valga la redundancia. Entre ellas tenemos las limitaciones de los usos, que consiste en limitar las indicaciones a condiciones particulares con los mayores beneficios mediante la eliminación de las indicaciones A, pues para los cuales los beneficios son insuficientes para justificar su uso. Y B, para los cuales el uso está asociado con un mayor riesgo de reacciones adversas a medicamentos. Ahora, las instrucciones de dosificación
Son reducciones de dosis que pueden aplicarse en grupos etarios específicos, como por ejemplo en los ancianos. Limitaciones en la duración o frecuencia del tratamiento, especialmente para reacciones adversas relacionadas con la dosis acumulada, y el suministro de información sobre una administración más segura. En cuanto a las contraindicaciones, se puede hacer adición de enfermedades concomitantes o de medicamentos para los cuales los riesgos deben sopesarse cuidadosamente frente a los beneficios. Y las precauciones o advertencias se debe también tener en cuenta esas adiciones a enfermedades concomitantes o de los medicamentos para los cuales los riesgos deben sopesarse también frente a los beneficios y además de eso recomendaciones o modificaciones para el seguimiento de los pacientes. Ahora bien, con el tema de las interacciones, se deben adicionar los medicamentos concomitantes al uso de alcohol o alimentos que puedan interactuar y el asesoramiento sobre las prescripciones concomitantes y cualquier seguimiento que se haga necesario. En el embarazo y la lactancia, pues se deben adicionar las nuevas informaciones relativas a los efectos sobre el feto o el neonato y el asesoramiento revisado sobre el uso de estas circunstancias basado en las experiencias acumuladas y datos nuevos. Sobre los efectos de la conducción y el uso de maquinaria se deben dar los consejos prácticos sobre posibles alteraciones de la coordinación u otros efectos debidos a las reacciones adversas a medicamentos, por ejemplo, la somnolencia, y los efectos indeseables en la adición a reacciones adversas a medicamentos que son más recientemente conocidas, que mejora de la información sobre la naturaleza, la frecuencia y la gravedad de los efectos ya enumerados, y sobre la sobredosis, los efectos adversos de la sobredosis e incluye, por ejemplo, el manejo y la necesidad de monitoreo. Ahora bien, para la toma de una decisión se debe hacer un informe del beneficio y el riesgo. Lo primero que hay que hacer es recopilar la evidencia que existe para hacer ese informe de riesgo-beneficio y se conforma un comité. El comité revisa el informe y ayuda a formular una decisión. Los que hacen parte de ese comité son empresas, autoridades regulatorias y expertos. Incluso hay representación de personas que pues también hacen parte de la toma de decisiones, ya que estas decisiones no son puramente técnicas y científicas, sino que también implican juicios de valor y la consideración del impacto de dichas decisiones en la vida de los pacientes es un aspecto que se considera muy relevante. Luego de esto, se considera una lista estructurada de las preguntas que se indagan o que se tienden a evaluar en estos procesos. Por ejemplo, ¿cuál es la naturaleza del problema? ¿Cuál es la evidencia del beneficio? ¿Cuál es la evidencia del riesgo? ¿Cómo se pueden evitar los riesgos y obtener los beneficios? Es la naturaleza de los daños potenciales y los efectos positivos esperados. Si hay suposiciones, ¿esas suposiciones realmente son válidas? ¿Qué áreas de incertidumbre persisten y qué evidencia falta? ¿Cuáles son las opciones de acción y las consecuencias esperadas para cada opción? Entonces, luego de esto que se hace esta lista de preguntas, el comité en definitiva se reúne y toma las decisiones que generen impacto sobre el beneficio em, y el riesgo que se pueda tener con algún medicamento específicamente. Posteriormente se hace la implementación. A menos que el medicamento se retire, las medidas regulatorias implicarán una modificación de la autorización de la comercialización y la información del producto. En ocasiones, esa información puede ser satisfactoria y lo que sucede es que se siguen las recomendaciones. Y si no fuera satisfactoria y no se siguen las recomendaciones, lo que se hace es emitir un recordatorio o a través de boletines al personal sanitario para que se puedan hacer cumplimiento de dichas recomendaciones. También se realiza la comunicación inmediata a esos profesionales de la salud y a los pacientes. Esta debe ser rápida y con el método de comunicación más adecuados. Una reacción, por ejemplo, que sea amenazante, requiere de una comunicación inmediata. Si, por ejemplo, lo que aparece es la adición de un nuevo síntoma, por ejemplo, una náusea, puede formar parte de una revisión rutinaria y del resumen de las características del producto.
En cuanto a la toma de medidas, se implementan cambios en la prescripción y el uso de medicamentos. Ejemplo, cuando en Australia se implementó en los años 2000 el uso del Implanon, aparecieron más de 200 embarazos. Entonces se comenzó a hacer la investigación a través de la TGA, que es la administradora de productos terapéuticos, y a través del Comité Académico Australiano, y se descubrió que los dispositivos no se insertaron correctamente. Y se realizaron cambios en la información del producto Implanon y se realizó capacitación a quienes realizaban el procedimiento para evitar que aparecieran estos efectos no deseados. También se realiza la comunicación a través de diferentes medios, que puede ser a través de correos, redes o mensajes de texto, y se garantiza que la información sea transmitida con claridad, con datos y consejos, y todo lo relevante de acuerdo al proceso de implementación de esa nueva reacción adversa al medicamento. Esa comunicación debe ser precisa, equilibrada, abierta, comprensible y específica, lo que se conoce como el acrónimo de ABOUT, que más adelante les voy a comentar un poco más acerca de este. Esta comunicación acerca de esa reacción adversa al medicamento debe ser en idiomas apropiados y debe tener un diseño claro con subtítulos. La fuente debe ser grande, con negrita o en su efecto con color, y se debe incluir imágenes o diagramas que sean adecuados y que sean comprensibles para todo tipo de público. Los datos y consejos claves deben ir en un lugar destacado al principio de la recomendación. Esta es los requisitos claves para una comunicación exitosa sobre la seguridad del medicamento, de la sigla que les mencionaba, el acrónimo ABOUT. Entonces, A es de preciso, que deben ser correctos los datos y las cifras que se incluyan, toda la información con respecto al medicamento, que debe ser equilibrado, que sean considerados los riesgos y los beneficios, y si es correcto el mensaje general, que sea abierto. La comunicación debe ser honesta sobre peligros sin ningún intento de minimizar o ocultar, y aclarando conflictos de intereses. Debe ser comprensible, o sea que debe ser lo más directo posible usando un lenguaje sencillo, y debe ser dirigido, considerándose quién es el público objetivo y cuáles son las necesidades de información específica. La medición de la eficacia del riesgo se mide a través de estos indicadores. El primero es probar la eficacia de las comunicaciones, es decir, si ese foco de interés, esas personas han recibido y han comprendido la información que se les ha suministrado. También se debe analizar el efecto sobre la prescripción. Si se modificaron los hábitos de la prescripción, se debe hacer un monitoreo de casos notificados espontáneamente, es decir, determinar si se siguen notificando casos graves, y se debe realizar una observación o estudio formal de la prescripción y de los eventos, si la acción ha resultado en una reducción de la mortalidad por la reacción adversa al medicamento en la práctica diaria. La gestión de la crisis es una de las cosas más importantes que se generan, y en cuanto a la seguridad, digamos, de los aspectos más importantes a destacar en este caso. El nivel de urgencia es aquel impacto en la salud pública o el peligro o el número de usuarios y la gravedad de usuarios que se puedan presentar por una reacción adversa al medicamento. También la relación riesgo-beneficio, en la que se debe sopesar más el beneficio que el riesgo para poder, digamos, continuar con la prescripción de dicho medicamento. Se realiza un plan de crisis específico en el cual se incluyen los objetivos claves, los plazos previstos, los recursos necesarios y las responsabilidades. Además de eso, se hará una comunicación interna, y también se van a realizar una revisión de los objetivos, el progreso de los mismos y las tareas claves del equipo, que constituyen la evaluación de la evidencia, la toma de decisiones, las disposiciones prácticas para la implementación y desarrollar los materiales de comunicación externa. Todo esto para evaluar si es necesario retirar del mercado el medicamento por las reacciones adversas presentadas, o se pueden hacer cambios
o cuestiones de mejora en cuanto a la forma como se modifican esas recomendaciones para los usuarios y para el personal sanitario. Agradecemos su atención y colaboración.